¿Qué tal amigos de Vito TV y Última Hora Ecuador? Bienvenidos a su noticiero digital para darle a conocer lo más actualizado de Ecuador y el mundo. Y lo hacemos en esta ocasión con una entrevista a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Y como lo decíamos, es importante tocar varios tópicos que en los últimos días han dado y que obviamente es de interés público para la ciudadanía, para darte a conocer también una serie de situaciones que obviamente usted ha atravesado y sobre todo actividades que viene realizando, el tema obviamente en beneficio de los ecuatorianos y por supuesto lo que se viene, el tema económico, el tema también de lo que va a pasar, el tema de la migración venezolana, es decir, varios tópicos que obviamente son de interés nacional, vicepresidenta. Empezamos rápidamente con una reciente actividad que se desarrolló en la provincia de Manabí, en la cual tuvieron un contacto directo con los campesinos. ¿Qué tal les fue? Bueno, una maravilla, porque siempre regresar a Manabí, que visitamos frecuentemente, no solo nos llena de entusiasmo porque es un ejemplo de resiliencia, y qué importante sobre todo es que participamos en conjunto con el compañero presidente en la conmemoración de los 50 años del Seguro Social Campesino. 50 años que la mejor manera de celebrarlo es con palabras cumplidas, con promesas cumplidas. El incremento de la pensión jubilar de nuestros campesinos y de nuestros pescadores artesanales que son jubilados del Seguro Social Campesino de 65 a 100 dólares es una muestra clara de que uno de los objetivos centrales es fortalecer el sistema de seguridad social y particularmente el Seguro Social Campesino. Ustedes han desarrollado una política de diálogos abiertos para tomar sugerencias, cuestionamientos, quizás también por parte de cierto sector. En este caso, ¿no? Quisiéramos saber el tema de cómo sobrellevar los cuestionamientos o exigencias por parte de la ciudadanía, lo que pasó específicamente ayer en la provincia de Manabí. Bueno, este es un gobierno de diálogo, de reencuentro, de tender puentes con los distintos sectores, y creo que en ese ejercicio permanente de diálogo el propio presidente tiene la decisión incluso de en un evento masivo, multitudinario, poder interrumpir su discurso y poder cederle la palabra a la gente a que se exprese, a que diga sus planteamientos, sus demandas, también sus compromisos y propuestas. Yo creo que eso da una muestra clara de cuál es la forma de gobernar. El diálogo no entendiéndolo solamente como una palabra bonita de discurso, sino como un ejercicio práctico, real, eficiente, eficaz para la toma de decisiones en conjunto, pero sobre todo para solucionar los problemas y salir adelante. Siempre hemos dicho como gobierno de todos, nada para ustedes sin ustedes, y creo que esa es una muestra clara de que ese es el accionar de la gestión gubernamental. Con respecto a este mismo tema, ¿qué es lo que más solicitaban los campesinos? Bueno, creo que siempre hay una demanda permanente de seguir fortaleciendo los objetivos de una verdadera revolución agraria. Cuando desde el primer día de la gestión gubernamental el presidente dijo vamos a volver los ojos al campo, creo que es una tarea que se ha vuelto práctica cotidiana. Es decir, la Minga Nacional Agropecuaria como principal programa, uno de los principales programas emblemáticos del Plan Toda una Vida, plantea tres aspectos fundamentales para el sector agropecuario. Fundamentalmente, tierra con facilidad de acceso, digamos, en justos términos, con crédito productivo, sin tanta traba y por supuesto con capacitación y asistencia técnica permanente. Creo que hay algunos avances, pero todavía tenemos enormes retos y desafíos por delante. Cerca de 1.400 millones de dólares desde Ban Ecuador ya se han colocado en más de cerca de 300.000 operaciones crediticias para crédito productivo, ¿sí? De esos, cerca de 450 millones de dólares están directamente enfocados a más de 68.000 organizaciones, asociaciones, sobre todo de pequeños y medianos productores en el campo. Yo creo que esa es una muestra clara de por dónde se camina. Evidentemente todavía falta mucho por hacer, pero hay acciones que muestran cuáles son las prioridades. Y sin dudas atender el campo, atender a las organizaciones, atender al sector rural, a nuestros pescadores artesanales, es una de las acciones prioritarias. ¿Considera que en los últimos años quizás no se atendió de manera oportuna al sector campesino? Yo creo que siempre lo asumimos como una autocrítica, como una crítica permanente. Se quedó debiendo mucho al sector agropecuario. Los objetivos de la revolución agraria ni de lejos fueron cumplidos en el periodo anterior y esa ha sido una crítica permanente, una autocrítica permanente. Por ello, desde que el primer día que asumió el presidente de la República lo dijo, vamos a volver los ojos al agro y sin duda hacia allá caminamos. Creo que falta mucho por hacer, pero se lo está haciendo.
Vicepresidenta, en otro aspecto también amanecimos esta semana con un nuevo precio de la gasolina súper. Obviamente la gente comienza a preguntarse, ¿se van a seguir evaluando nuevas eliminaciones de subsidios? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la postura del gobierno nacional? La postura del gobierno ha sido de abrir un gran diálogo nacional, de sinceramiento de la realidad nacional. Creo que para nadie es desconocido que existe una situación económica muy compleja, que tiene origen en múltiples factores, pero frente a la cual hay que tomar decisiones responsables, técnicamente sustentadas y siempre con visión de futuro, para ver cómo se sale de un bache complicado, pero con absoluta responsabilidad y sobre todo poniendo el ejemplo casa adentro. La primera medida tomada, no desde ahora, sino desde hace algunos meses atrás, fue una optimización del sector público, un ajuste importante en los presupuestos de las instituciones públicas para mejorar la calidad del gasto público, blindando y protegiendo, por supuesto, el sector más sensible, el sector social. Salud, educación, seguridad ciudadana son intocables, pero definitivamente hay temas que ajustar, hay empresas públicas que optimizar de mejor manera porque no son rentables y tienen una carga importante en el presupuesto general del Estado. Frente a eso, el ajuste que más o menos se estima por más de $1.000 millones al año, y esto va a permitir reinvertir parte precisamente de esos recursos, no solo en crédito productivo, sino también en atender a la población más vulnerable, que es el objetivo fundamental de nuestro gobierno, incrementando, por ejemplo, en más de $100.000 en nuevos, o sea, en la restitución de muchos de los bonos de desarrollo humano que fueron retirados, digamos, con una valoración no técnica o no apegada a la realidad de varias familias que están en situación de pobreza extrema, o incrementando efectivamente con el bono variable para las jefas de hogar en función del número de hijos menores de edad que tengan, solo como para poner un ejemplo. Pero fundamentalmente la política social nuestra va ligada también a un proceso de reactivación económica y productiva. Se van a destinar desde la banca pública, CFN, Ban Ecuador, desde la propia CONAFIPS, que es la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias, más de $1.300 millones para los distintos sectores, dinamizando la economía, el acceso a crédito productivo, con condiciones favorables para los distintos sectores y particularmente para los pequeñitos, para el sector de la economía popular y solidaria, que también tengo la enorme responsabilidad y el grato honor también de presidir desde el Comité de Fortalecimiento para este sector por encargo del presidente. La economía popular y solidaria para nosotros es la base de la economía nacional y hacia allá apuntan los objetivos de una política de reactivación. Para que la ciudadanía lo pueda tener claro en esta manera y por supuesto se eviten las especulaciones. En este caso ya se ha eliminado el subsidio a la gasolina súper, que por supuesto muchos han dicho el tema del gas. ¿Qué pasa? Y por supuesto para que lo deje claro y la gente deje de especular. A ver, la decisión y la medida tomada en la revisión de los subsidios pasa por efectivamente eliminar el subsidio de la gasolina súper, que fundamentalmente la utilizan o la consumen vehículos de alta gama. Seguramente habrán algunos que no son de alta gama, pero lo fundamental son vehículos de alta gama. Entonces, un poco el ejercicio y la reflexión y la corresponsabilidad ciudadana de si efectivamente ese tipo de vehículos debe de recibir gasolina subsidiada por todos los ecuatorianos. Aquí el gran objetivo es apuntar a un gran diálogo nacional que implique seguir discutiendo desde la academia, desde los gremios y desde la ciudadanía en su conjunto el sinceramiento de estos temas que a ratos son tabúos o a ratos generan alguna preocupación en la gente. Nunca se afectará a los más pobres. Esa es la línea de nuestro gobierno. No se han tomado sin dudas decisiones para respecto al tema, por ejemplo, de la gasolina extra, y sin dudas eso está descartado en el tema de la eliminación del subsidio del gas. Hay que empezar un gran diálogo precisamente para generar concienciación en la gente de cómo focalizar responsable y adecuadamente los subsidios para que efectivamente lleguen a los más pobres, que debe ser el objetivo de un subsidio. Vicepresidenta, ¿qué subsidios no se van a tocar? Bueno, existe un gran diálogo nacional abierto, pero el presidente ha sido enfático y claro en que no se va a subir, no se va a eliminar el subsidio al gas y fundamentalmente siempre estarán blindados las familias más pobres. La gasolina extra obviamente no se ha tocado en estas medidas y por supuesto el subsidio al diésel del transporte público, que es obviamente está absolutamente blindado. Lo que sí se va a optimizar, porque es parte de las medidas anunciadas por el presidente,
presidente es precisamente el diésel industrial, que se utiliza en el sector industrial, pero planteando algunas alternativas que permitan, por ejemplo, migrar de ese tipo de combustibles a energía, que en el caso del Ecuador es superavitaria, es decir, tenemos energía de sobra y obviamente hay mejores condiciones para ayudar al sector empresarial, al sector industrial en ese sentido. Recordemos que hace pocos meses ya hubo una primera disminución de tarifas de cerca del 19% de la tarifa del consumo de energía eléctrica en horarios nocturnos para el sector industrial y artesanal. ¿A qué atribuye los anuncios de ciertos sectores de paralizaciones precisamente por estas medidas económicas? A ver, yo creo que, bueno, de cara a las próximas elecciones del 2019, a veces se agita, a veces se agita el avispero. Sin embargo, nosotros somos muy respetuosos de las expresiones y de las manifestaciones, obviamente en el marco del respeto, en el marco del cumplimiento a cabalidad de lo que establece la ley. Sin embargo, creo que son expresiones que son democráticas, sin dudas. No todas las medidas siempre podrán ser del agrado del 100% de la población, siempre habrán personas que se opongan, pero es parte del ejercicio democrático. Aquí lo importante es que se debate y se discuta con absoluta verdad, con responsabilidad, pero siempre pensando en los objetivos nacionales, más allá de los intereses particulares o de grupos. Creo que aquí lo que nos debe unir es el objetivo nacional de superar en conjunto, en un ejercicio de corresponsabilidad, ciudadanía, autoridades, sector privado y sector público, gobiernos autónomos descentralizados y demás, de cara, obviamente, a superar de forma responsable y pensando en el bien, en la protección de las grandes mayorías, una situación económica muy compleja. Durante esta semana, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, anunció, y sobre todo su idea, es que menos ecuatorianos dependan del buen desarrollo humano. Y por esa razón van a desarrollar una serie de créditos, porque obviamente los ecuatorianos puedan emprender y puedan desarrollar otras aristas, otros negocios. ¿Qué opinión tiene usted? A ver, el bono de desarrollo humano desde su concepción es una retribución económica a la economía del cuidado, a ese valor que tiene el cuidado, sobre todo en las familias pobres, porque efectivamente tienes una corresponsabilidad, tener a tus hijos vacunados al día en el sistema de salud, de la misma forma incorporados al sistema educativo público y demás, porque es una responsabilidad del Estado, pero obviamente un ejercicio de primordial desempeño y responsabilidad de las familias. Pero ese mismo bono de desarrollo humano, que es un alivio, que es un apoyo, sobre todo a las jefas de hogar y a las familias que se encuentran en situación de extrema pobreza, así como personas con discapacidad y adultos mayores, definitivamente puedes acceder a un crédito de desarrollo humano, que es decir, anticipar todo un año de ese bono para generar pequeños emprendimientos. Y hay experiencias maravillosas, sobre todo en el ámbito de la economía popular y solidaria. Hay muchas asociaciones de muchas mujeres, por ejemplo, que se agruparon con el crédito de desarrollo humano y que hoy tienen importantes asociaciones que, por ejemplo, son proveedores al Estado a través, por ejemplo, del Ministerio de Inclusión Económica y Social para la alimentación de los niños que se encuentran en la primera infancia. Entonces, son ejemplos importantísimos de cómo el emprendimiento de nuestra gente, cómo el aprovechar al máximo sus capacidades con el apoyo del Estado, porque para eso debe ser el Estado, un acompañamiento permanente con capacitación y la facilitación del acceso a crédito productivo para que puedan emprender. En otro aspecto también, ya el presidente de la República, Lenín Moreno, ha dado a conocer claramente de que se necesita seguir reduciendo el tamaño del Estado ecuatoriano, ¿no? ¿Qué pasó anteriormente, vicepresidente? ¿Quizás se dio mano suelta al tema del Estado? A ver, yo creo que aquí hay que comprenderlo desde su integralidad. Cada hospital inaugurado, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, el hospital de Puerto Viejo, de 600 camas, el más grande del país, requiere no menos de 2.800 funcionarios para poder operar y servir a la ciudadanía. Normalmente la incorporación en este abultamiento del Estado responden fundamentalmente al área social. Médicos, maestros, policías o integrantes de las Fuerzas Armadas. Es decir, estas tres aristas, salud, educación y seguridad ciudadana, que no solo son objetivos prioritarios del gobierno nacional y que obviamente hay que proteger y blindar, pero sin dudas en otros ámbitos, más bien de índole administrativo, de algunos cargos públicos que no le dan valor agregado a la gestión gubernamental de servicio a la ciudadanía, a la comunidad, tienen que ser ajustadas. Yo creo que esto es importante aclarar.
Siempre cuando se inaugura una obra, sobre todo en el área social, implica la incorporación de profesionales de la salud o médicos o más bien maestros, etcétera, para poder operar. Pero hay otros ámbitos, hay otras instituciones en las que evidentemente, desde una perspectiva más bien de índole administrativa, se tienen que optimizar los recursos precisamente para disminuir el gasto público, para ajustar los presupuestos y aprovechar de la mejor manera y de forma sobre todo transparente, que es una de las características de la gestión del gobierno de todos que preside el compañero Lenín Moreno, optimizar cada centavo porque son recursos públicos y son sagrados. Hay que efectivamente utilizarlos de la mejor manera y con absoluta eficiencia. Otro de los temas que también es muy complicado tocar por parte del gobierno ecuatoriano es el tema del ingreso masivo de los venezolanos a nuestro país. Obviamente que también ha generado mucho debate en redes sociales, hay personas que están a favor, en contra. Obviamente es un tema muy delicado, vicepresidente, pero más allá de sus funciones como tal, como persona, ¿cuál es su opinión al respecto de esta migración masiva de venezolanos a nuestro país? Nuestra política no solo en relación a los principios que rezan en la propia Constitución de la República del Ecuador, sino también en la Ley de Movilidad Humana. Hay principios rectores en una política pública orientada siempre a la protección y la garantía de derechos de las personas en situación de movilidad. Y yo creo que ese es el accionar de nuestro gobierno desde este inusual y masivo flujo migratorio, sobre todo por parte de nuestros hermanos, compatriotas venezolanos, compatriotas latinoamericanos venezolanos. Definitivamente se activaron los comités de emergencia para atender de forma integral precisamente a esas personas que están en situación de movilidad, que vienen con dramas humanos complejos, cada uno con sus propias realidades, pero que sin lugar a dudas el Estado ecuatoriano tiene que garantizar sus derechos, sobre todo los grupos de atención prioritaria. Niños y niñas que han sido vacunados desde el Ministerio de Salud Pública precisamente para protegerlos y también evitar, por ejemplo, epidemias y demás. La atención, por ejemplo, en temas de seguridad. Y la política de nuestro gobierno ha sido clara en garantizar esos derechos, pero sobre todo evitar que se vulneren los derechos de los venezolanos, por ejemplo, con redes de trata de personas que efectivamente este tipo de flujos migratorios generan. Recordemos que nosotros, luego del nefasto feriado bancario en nuestro país, alrededor de 3 millones de compatriotas ecuatorianos migraron a otras latitudes, Estados Unidos, Europa fundamentalmente, y veíamos cómo esta situación desesperante de las familias ecuatorianas que decidían migrar a otro país, se veía también vulnerados sus derechos, por ejemplo, al ser víctimas de trata de personas, de traficantes de personas. Creo que todos estos son elementos que han motivado a las autoridades y particularmente al Ministerio del Interior adoptar algunas medidas para garantizar la seguridad tanto de los hermanos venezolanos cuanto de los ecuatorianos en general. Pero evidentemente siempre nuestra política partirá de la garantía de los derechos, independientemente de la nacionalidad que tengan las personas que se encuentran en nuestro país. Hay que proteger sus derechos y por ello y por la preocupación que ello ha generado y entendiendo que es un problema regional, el propio Ecuador ha convocado a través de Cancillería a una reunión de alto nivel precisamente para discutir estos temas, adoptar medidas en conjunto, siempre priorizando los derechos de las personas en situación de movilidad. El presidente de la República y ahora usted han dado a conocer de que es primordial la protección de los derechos humanos, en este caso de los hermanos venezolanos, por supuesto, pero también qué pasa con el tema del Estado que obviamente tiene que proveerles en su momento salud. Ya lo decía el ministro del Interior, Mauro Toscanini, que obviamente es vital también considerar esto, el tema del gasto que se puede dar. ¿Cómo manejar esta situación, vicepresidente? Insisto, es una situación inusual, un flujo masivo, no estamos en las mejores condiciones económicas, pero para nosotros siempre se va a prevalecer el derecho de las personas en situación de movilidad. Yo creo que eso es indiscutible. Sin embargo, frente a ello se están tomando medidas adecuadas, siempre en el marco de los principios rectores de nuestra propia Constitución y de la ley. Y con respecto también a la semana pasada, con respecto a este mismo tema, el tema de la migración masiva de venezolanos a nuestro país también, Ecuador anunció la salida del ALBA, ¿no? Que es obviamente un dato muy importante tomar en consideración de que este grupo obviamente en la década pasada era muy apegado a nuestro país. ¿Qué pasó de un momento a otro? ¿Marca una distancia con respecto a estos países? A ver, me parece que es importante primero reiterar la postura de nuestro país y la decisión de nuestro país, de nuestro gobierno, a la cabeza con el compañero presidente, de seguirle apostando
apostando a la integración regional. Yo creo que eso es fundamental y eso no está en discusión, pero a través de los mecanismos y espacios adecuados que efectivamente redunden en beneficios mutuos entre los países que lo integran, pero sobre todo entendiendo que el proceso de integración, más allá de lo simbólico, debe reflejarse en la practicidad de un ejercicio de integración a través de estos mecanismos. Y por ejemplo, nosotros apostamos a que no se marchite una idea fundamental de integración de los países de Sudamérica a través de UNASUR. Creo que se están haciendo esfuerzos importantes para seguir discutiendo mecanismos que permiten efectivamente corregir los que actualmente existen y que no han podido funcionar. Más de un año y medio, por ejemplo, sin poder nombrar, sin poder elegir a un secretario general de UNASUR, es una muestra clara de que los mecanismos adoptados para la toma de decisiones no han dado en la práctica resultados y UNASUR está en el estado en el que se encuentra. Nosotros como país, como gobierno, le apostamos a la integración y creemos que es fundamental, por ejemplo, repensar esos mecanismos para evitar que una idea que sin lugar a dudas tiene un objetivo de integración importante, frente a la cual el gobierno nacional y el presidente Lenín Moreno está totalmente de acuerdo, y la disposición a través de Cancillería es hacer todos los esfuerzos para evitar, insisto, que se marchite este objetivo fundamental para la integración de los países de Sudamérica. Ustedes han dejado muy en claro que respetan las decisiones ya internas de cada país, por supuesto, pero en este caso quizás no han, a través de los cancilleres, el presidente de la República, usted han dialogado con este caso Venezuela, quizás para llegar a consensos o dar sugerencias para solucionar esta problemática. Nosotros somos respetuosos de los principios del derecho internacional, entre ellos obviamente la no intervención en asuntos internos, en asuntos domésticos de los países en cualquier lugar, no solo en la región, sino en el planeta. Y bajo el respeto a esos principios, lo que evidentemente estamos haciendo es planteando propuestas, lo ha dicho públicamente el presidente. Siempre el diálogo como mecanismo eficiente y efectivo para solucionar los conflictos. Y evidentemente existe una crisis política compleja de ya larga data en Venezuela que tiene afectaciones en la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Y frente a ello, evidentemente nuestra preocupación y nuestras recomendaciones respetuosas, siempre basadas en el respeto a los derechos humanos y a los principios del derecho internacional. Y así como hemos sido respetuosos, también exigimos que los distintos gobiernos, y particularmente los gobiernos de Venezuela, así como de Bolivia, respeten la autonomía de nuestros países y la soberanía de nuestros países, y por ello evidentemente expresamos nuestro malestar y nuestro rechazo a varias expresiones, comentarios o declaraciones de los gobiernos de estos dos países que evidentemente afectaban estos principios. Tenga la plena seguridad que nosotros siempre hemos planteado, y lo haremos en los espacios que corresponden, con absoluto respeto, pero también con firmeza, expresar nuestras preocupaciones, pero sobre todo plantear mecanismos democráticos que tienen que evidentemente ser decididos por el pueblo venezolano en las urnas, en democracia, que es como corresponde, y siempre priorizando y recomendando o sugiriendo el diálogo como el mecanismo más eficiente y eficaz para solucionar los conflictos. Vicepresidenta, en otro aspecto también, el próximo año, durante el primer trimestre del año 2019, se vienen las elecciones seccionales. Obviamente es muy importante para cada ciudad, para cada provincia. En el caso de la ciudad de Guayaquil y la provincia del Guayas, se habla mucho acerca de un posible apoyo a Jimmy Giral, en este caso también, por supuesto, el apoyo de Alianza País a José Francisco Ceballos. ¿Cómo avanza este tema? A ver, nosotros somos en esta nueva etapa de nuestra organización política del Movimiento Alianza País, en el que estamos llevando a cabo un proceso de democratización interna, de fortalecimiento de nuestras estructuras. Tuvimos hace poco nuestra convención nacional, tuve también el honor de ser electa por las bases de nuestro movimiento, por la militancia, como primera vicepresidenta nacional del Movimiento Alianza País, y la gran responsabilidad que tenemos es precisamente devolverle la voz a la militancia, y es efectivamente en los territorios en las que deberán analizarse y recomendar los mejores compañeros, hombres y mujeres, para ocupar las distintas candidaturas de cara a una disputa al 2019, siempre con una agenda programática. Evidentemente los nombres que usted refiere son compañeros, son personas que creo que tienen un gran potencial. Evidentemente nosotros haremos nuestro pronunciamiento ya público y formal desde Alianza País, desde la política de alianzas que tenemos al interior de nuestra organización, porque siempre vamos más allá del proceso electoral.
electoral en una agenda programática que permite impulsar un gran frente amplio progresista, en donde las diversas organizaciones políticas y sociales se conjuguen efectivamente en un mismo programa que es de largo aliento, que no solamente tiene como destino el 2019, pero efectivamente estamos haciendo las distintas mediciones, valorando los distintos criterios a lo largo y ancho del país, no solo aquí en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, pero tenga la seguridad que próximamente haremos los anuncios respectivos, no solo de la política de alianzas y de las alianzas políticas que efectivamente tenemos de cara al proceso electoral del 2019 y anunciando los principales cuadros, nuestros mejores compañeros hombres y mujeres que van a disputar las elecciones del 2019. Vicepresidenta, también ya para ir finalizando y cerrando la entrevista, en este caso, bueno, pues la gente también quiere conocer más allá del ámbito político, a nivel personal, obviamente, qué es lo que la mueve a la Vicepresidenta de la República, lo que más le gusta hacer, quizás es en sus días libres, pero sobre todo sus acciones sociales. ¿Qué es por lo que lucha María Alejandra Vicuña? Bueno, he luchado toda la vida por una sociedad distinta, por romper los paradigmas socioculturales que tanto daño nos han hecho como sociedad. Soy una feminista convencida y siempre he luchado por los derechos de las mujeres y también de niñez y adolescencia. Y esta responsabilidad lo que hace es ya no trabajar como siempre lo he hecho 24/7, sino 28/10, porque uno tiene que sacarle más horas al día y más días a la semana. Es muy poco el tiempo que queda disponible en estas largas jornadas, porque existe un compromiso real, realmente una vocación de servicio, más aún en una responsabilidad tan grande como es la de la vicepresidencia de la República. Sin embargo, siempre con los pies bien puestos sobre la tierra, intentando que el tiempo que le dedico a mi familia, a mi hija, más que de cantidad, sea de calidad. Por ello siempre me verán cuando tengo posibilidades de almorzar, por ejemplo, con mi hija, como fue efectivamente el viernes pasado, en donde una persona digo que estaba de shopping en horarios laborales, pero efectivamente salía del patio de comida de almorzar con mi hija. Toda vez que hay muy poco tiempo para hacerlo y cuando aprovecho de estar aquí, intento en la medida de lo posible compartir. Y siempre estaré paseando en el malecón, en las calles, sin ningún séquito de seguridad, más allá del indispensable por las funciones, pero sobre todo cercana a la gente, porque uno no deja de ser ciudadano y no debe dejar de ser ni ciudadano, ni madre, ni novia, ni esposa, ni hija, ni nada, y siempre tiene que no perder esa condición y tenga la seguridad que María Alejandra Vicuña sigue siendo María Alejandra Vicuña y obviamente el tiempo que tenemos, el muy poco tiempo que tenemos libre, y esto es por decir libre, tratamos de optimizarlo siempre compartiendo con la familia, compartiendo con mi hija, sobre todo con Emilia, una adolescente de 17 años a la que evidentemente le dedico gran parte de ese poquito tiempo que a uno le queda libre. Y sobre todo, vicepresidenta, usted en ese video que hacía referencia básicamente que está paseando en un centro comercial de la ciudad de Guayaquil, en este caso le hacía mención de que tenía los comprobantes médicos. ¿A qué se refería? Porque ese día había pedido permiso. Recuerden que teníamos gabinete en Morona, Santiago, me excusé con el presidente precisamente porque tenía ya postergada como 3 semanas de hacer un sinnúmero de exámenes médicos porque tengo la gastritis disparada precisamente por el comer a deshoras y demás. Entonces aproveché precisamente ese día para toda la mañana hacerme los exámenes respectivos y obviamente ya en la tarde, aprovechando que mi hija salía de clases, la invité a comer en su huequita favorita en el patio de comidas del Mall del Sol. Así que ya de regreso ocurría esto, pero realmente no creo que no hay que tomar en cuenta, realmente creo que los ciudadanos tienen derecho a expresarse, no eso sí, no a mentir, pero sobre todo entender de que existen muchísimos problemas y temas mucho más importantes que debatir y que discutir, no solo en redes sociales, sino en los barrios, en las familias. Así que invitarlos a eso. Sobre todo usted ya tiene muchos años en la política ecuatoriana, pero el hecho de ser vicepresidente de la República le da quizás otra dimensión en el ojo público, muchos más cuestionamientos. ¿Su familia cómo ha tomado esta serie de cuestionamientos que quizás en algún momento ha recibido o ya se acostumbraron? Bueno, siempre afecta, no creo que es uno de los grandes sacrificios de índole personal y familiar, pero como uno tiene no solo la conciencia tranquila, sino que entiende que el compromiso del servicio a los demás tiene también este costo alto de estar quizás un poco más expuesta en
el escrutinio público, pero insisto, uno siempre actuar como toda la vida ha sido, con transparencia, con sencillez, nunca dejando de ser ciudadana, teniendo los pies bien puestos sobre la tierra e intentando, dentro de las enormes responsabilidades y del poco tiempo, hacer de su vida una vida normal, como corresponde, intentando que estas enormes responsabilidades afecten lo menos posible a la familia, a la relación familiar y evidentemente a nuestros hijos, que son la razón de ser de este esfuerzo diario. Bien, amigos de Vito TV y Última Hora Ecuador, esta ha sido la entrevista con la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, en la cual hemos tocado varios tópicos coyunturales de lo que le interesa a la gente, por supuesto, y también la parte personal, como efectivamente lo que vamos a hacer al finalizar la entrevista, y por supuesto aclarando ciertas cosas que obviamente en redes sociales, y básicamente redes sociales de vicepresidenta, obviamente son buenas hasta cierto punto, pero bueno, ¿qué hacer en el momento que ya comienzan a cuestionar, críticas? ¿Usted cómo ha manejado esta situación? Bueno, en redes sociales se dice lo bueno, lo malo y lo feo. Desde las más grandes, compartir desde ciencia y tecnología hasta las más grandes infamias. Y yo creo que con absoluta responsabilidad, más bien invitar a un ejercicio responsable de la ciudadanía, porque efectivamente las redes sociales están al acceso de todos y también de nuestros niños y adolescentes. Si queremos cambiar y romper esos patrones socioculturales que tanto daño nos han hecho como sociedad, empecemos realmente por uno. Empecemos a que lo que compartimos y sobre lo que opinamos sea con un ejercicio de responsabilidad y no para dañar, sino siempre para construir. Creo que ese es el mensaje que deberíamos tener y sobre todo la invitación permanente para construir una sociedad distinta y sobre todo un país equitativo, incluyente, de justicia, con ciudadanos responsables con el desarrollo del país. Y eso implica también ese ejercicio de comunicación que no solo lo hacen los medios, sino también con las tecnologías actuales, lo hacemos todos y cada uno de los ciudadanos que tiene incluso acceso a una red social. Vicepresidente, queremos agradecer su presencia aquí en Vito TV y Última Hora Ecuador, por supuesto. Siempre las puertas abiertas para dar a conocer a la ciudadanía diversos tópicos, como lo decíamos, que es siempre importante mantener informados a los ecuatorianos. No, a las órdenes, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión, que pasen bien.